Bienvenidos al Monitor Inmobiliario. Mi nombre es Santiago Lebrio, yo soy desarrollador inmobiliario. Vamos a analizar todos los datos del mercado junto al analista más importante que tiene el sector, que es Daniel Brin, que me acompaña. Bueno, Santi, gracias por esa presentación. No creo ser merecedor de tanto. Bienvenidos a este espacio. La idea de nuestra es brindarles información del mercado a vos, que sos cliente, que sos propietario, que sos desarrollador, que sos del público en general, que ve y necesita tener mejor información para tomar juntos mejores decisiones. ¿De qué vamos a hablar hoy, Santi? Bueno, vamos a hablar del mercado de ventas, mercado de alquileres, construcción, costos, inversión y sobre todo el dólar. Vamos a pasar a los datos. Vamos con la primera información sobre lo que es oferta del mercado inmobiliario, ¿sí? ¿Qué vemos en este gráfico? En este gráfico lo que estamos viendo es la evolución de la cantidad de departamentos en venta desde lo que fue el año 2017 en adelante. ¿Qué vemos hoy? Que hoy tenemos 116.000 departamentos en venta en la ciudad de Buenos Aires. Aumentó desde el pico más bajo, que eran 45.000, hasta ahora 162%. ¿Sí? En el último año tuvimos un aumento de un 40%. Estos son solamente departamentos. En el total de inmuebles en venta en Buenos Aires, los departamentos son los que más cantidad tienen. Son el 74% del total de esos inmuebles. Sí, vemos que la oferta de departamentos sigue creciendo. Ya quedó un poco más lento el crecimiento con respecto a otros momentos que tuvo el mercado, sobre todo el año pasado, y empezamos a ver que empieza a haber un poco de retiro de oferta de algunas personas que ya están hace mucho tiempo en el mercado y no pueden obtener el precio que quieren. Y por otra parte, empieza a haber una pequeña recuperación del mercado de lo que sería la parte de ventas, ¿sí? Pero bueno, todavía estamos en niveles muy altos de oferta, lo cual nos marca que los precios que están publicados, la mayoría no están respondiendo a la demanda, ¿sí? Exacto. Datos sobre esto, ¿qué fue lo que más aumentó en el último año? ¿Qué tipo de departamentos se venden más? O sea, ¿qué aumentó ese stock? 58% del aumento del último año fueron dos ambientes. O sea, hoy tenemos que tener en cuenta que el stock enorme que hay de dos ambientes en venta, que es difícil que se esté absorbiendo ahora con el mercado. Vamos a la próxima. ¿Qué estamos viendo acá? Cantidades de habitantes por departamento en venta en la ciudad de Buenos Aires. Históricamente, hubo un momento en el año 2017 en donde había un departamento en venta cada 62 habitantes. Hoy tenemos muchísimos menos personas que están vendiendo. Hoy prácticamente tenemos un departamento en venta cada familia media, cada 11 personas. ¿Qué podés opinar vos de esto, Santi? Bueno, vemos claramente que la afectación de la cantidad de oferta con respecto a los habitantes, en realidad acá en la comparación por barrios es muy interesante. Los barrios que tienen mayor densidad poblacional, vemos que el índice se aprieta mucho más, ¿sí? Y la verdad que la tendencia sigue siendo esta. La verdad que en los barrios más del sur hay menos oferta, ¿sí? Los barrios del norte hay mucho más oferta, básicamente porque hay mucho más esperanza también de poder venderlo. Así que en el barrio del sur la gente naturalmente tiene menos esperanza de tener una oferta por su departamento y decide que no salir al mercado. Bien, vamos a la próxima. Esta slide me gusta muchísimo porque ahí lo que estamos tratando de analizar nosotros es cuánto de capital está en venta hoy. Hoy, si nosotros tomamos todos los inmuebles que hay existentes en la ciudad y lo comparamos contra lo que está en venta, hoy tenemos 8,5% de todos los inmuebles en venta. Pero si analizamos en este mapa de calor por barrio, vamos a ver algunos barrios que nos sorprenden muchísimo, como son Puerto Madero, como son San Telmo, los más rojitos, ¿no? El final del corredor norte, lo que es Núñez, Belgrano y Villa Urquiza, esos son los barrios que hoy tienen más departamentos en venta comparado con todo lo que hay construido. Llegamos casi a un 16% del total de departamentos que hay en venta en cada uno de esos barrios. Sí, es interesante ver que los barrios que tenían un segmento turístico fueron muy castigados, como San Telmo, ¿sí? Y los barrios donde hay menor densidad y la posibilidad de conseguir un departamento con mejor vista o un mejor espacio descubierto, está haciendo que haya menos cantidad de oferta con respecto a los barrios que tienen mayor densidad, donde bueno, eso desincentiva un poco a la compraventa. Hay muchos estímulos a un departamento. En esos barrios que están en rojo hay más departamentos internos, con menores vistas, sacando Puerto Madero, obviamente, y esos departamentos se acumulan en stock y tienen muy pocos interesados. Sorprende ese huequito que hay entre agronomía, Chacarita, Colegiales, versus esos barrios más densos como son Belgrano, Núñez y Urquiza. La verdad que hay algunos rinconcitos verdes en donde realmente no está todo tan vendido como en los corredores más conocidos, ¿no? Bueno, vamos al próximo. ¿Qué vemos acá? Ahora sí, salimos de lo que es la oferta y vamos a ver precios, lo que nos preocupa a todos, a ver qué pasa con el metro cuadrado en este último año. Acá lo que tenemos es la variación interanual, o sea, desde hace exactamente 12 meses ahora, del metro cuadrado en cada uno de los barrios. El rojo
Y sí, la verdad que está bajando muchísimo. El rojo son los barrios que más bajaron y los verdecitos son aquellos que vienen tratando de tener la menor baja. No quiere decir que no haya existido una baja. Santiago, contame, ¿cómo lo ves? Bueno, lo mismo. Los barrios donde hay un poco más de casas, PHs, terrenos, tuvieron menor baja de precio con respecto a aquellos que tienen más departamentos más antiguos, más departamentos que se abocaban a temporarios, más departamentos que tenían más internos o con menores vistas, donde fue mucho más fuerte la caída de los precios, ¿sí? Obviamente hay casos excepcionales como Puerto Madero, pero en general se está dando esa lógica que los barrios más antiguos están sufriendo mucho más la caída porque ofrecen unidades que aceptan menos a las necesidades de la demanda. Sí. Sorprende algunos barrios en particular, ¿sí? En donde hay una resistencia, pero estamos viendo prácticamente que en el último año hubo bajas en todos los barrios. ¿Sí? Llegamos casi a un promedio del último año de un 10%. Vamos a la próxima. Esto es otro dato súper interesante a nosotros que somos inmobiliarios respecto a pensar. A ver, si nosotros hoy definimos no publicar más avisos en los portales, decimos listo, estos 158.000 inmuebles que hay, dejamos de publicar, no sube un inmueble más en venta y nos dedicamos a vender todo ese stock. ¿Cuánto demoraríamos en vender todos esos? En promedio de los últimos 5 años, si nosotros nos ponemos a vender todo ese stock, hoy tenemos que empezar a vender y demoraríamos 24 meses. Ahí vemos algunos meses particulares en donde fue el apogeo de los UBA, en donde todo el stock se vendía en 6-7 meses. O sea, hoy todo lo que tendríamos publicado en la inmobiliaria en 6-7 meses lo tendríamos en venta. Ahora estamos en 47 meses. ¿Sí? Eso es algo que es importante. Sí, vamos a ver acá que el UBA fue un momento totalmente atípico, con un dólar mucho más atrasado, financiamiento, otro mercado, y la línea de promedio nos está dando un poco más de información con respecto a qué tan mal estamos. Obviamente, con respecto al año pasado, el mercado mejoró un poquito, pero seguimos estando muy lejos de una actividad que, de todas maneras, yo entiendo que, a mi entender, esto ya es la nueva normalidad. Vamos a tener un mercado con muchísimo menos actividad, porque estos años se parecen mucho más a los de los cepos que a los años que están de mayor actividad con créditos, que como fue el segmento de UBA. La pregunta que le hacemos cuando nosotros estamos en una charla hoy con un cliente para tasar una propiedad de esas 158.000 es, vos, que sos el propietario y querés vender, ¿en qué mes querés vender? Hoy, en promedio, vas a tardar 46 meses. Hoy un propietario viene y me dice, Daniel, ¿cuánto tiempo tardo en vender una propiedad? Y la verdad que el promedio de la ciudad es 46. ¿Qué tenemos que hacer para no esperar 3 años para vender esa propiedad? Sí, bueno, la verdad que obviamente hoy tenemos un montón de, como vimos anteriormente, parte de los precios. Esos precios no responden, perdón, eran valores, no precios. Valores, es claro. importante marcar la diferencia. Ahí nos estamos viendo, en toda esa oferta, la mayor parte está fuera de valor. O sea, nadie está validando esos valores y por eso no se convierte en operaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar en el decil más bajo de los precios de tu segmento. Tu departamento, tu PH, tu casa, tu terreno tiene que estar en el porcentaje más bajito de los valores publicados para poder tener una posibilidad de éxito. Si no, va a ser el promedio, que es 46 meses. Exacto. Vamos a la próxima. Midamos la temperatura de la gente buscando propiedades en el mercado, ¿sí? En este gráfico lo que vemos es, en los últimos, desde enero del año pasado a ahora, cuántas visitas la gente hizo en los portales y cómo fue evolucionando. Claramente lo que vemos acá es que el año pasado, con todo el tema de la pandemia, una caída muy grande, después se fue acomodando un poquitito. Estacionalmente también los últimos meses del año suele tener un crecimiento que se trasladó a los primeros meses de este año, pero ahora pareciera de alguna manera que vamos a estar en 10 millones de visitas por mes de personas tratando de encontrar un inmueble, ¿sí? Sí, bueno, el tema de vivienda es un tema que ha cruzado a todas las sociedades y en todo el mundo. Aquellas personas que tienen una pequeña posibilidad pintaban la casa, cambiaban los muebles y otras personas trataban de buscar un cambio de vivienda. Claramente esto está marcando que si lo que fue enero y febrero y marzo, donde las restricciones eran menores, ya que creció la cantidad de búsquedas, luego vino la segunda ola, castigó mucho, ahí vimos el segundo trimestre del año, pero ahora vemos la típica y clásica cantidad de búsquedas que vamos a ver en las últimas etapas de cada año, que es un mayor nivel de intención de generar operaciones. Vamos a ver las personas si tienen la posibilidad de encontrar el precio que necesitan y eso va a repercutir en la cantidad de operaciones, pero bueno, por lo menos la intención claramente está de poder hacer un movimiento. Esto es un buen indicador porque marca para el futuro de los próximos meses qué vamos a estar viendo con respecto a actividad.
Santi, te tiro 3 datitos más sobre esto que es interesante. Más o menos estimamos nosotros que hoy en Buenos Aires hay 610.000 personas buscando algo. ¿Sí? Cuando hablamos de estas 10 millones de visitas, ¿cuántas personas son? Son 610.000 personas a las que tenemos que tratar de seducir de alguna manera con nuestro producto y con nuestro inmueble para que nos compren a nosotros. Ahora, ¿cuánto tiempo pierde la persona o le dedica la persona a buscar un inmueble? Que sale también de esta información. Hoy, una persona busca en cada sesión, cada vez que te pones en algún buscador de estos que estamos mencionando, a ver, ves entre 8 y 10 inmuebles, no más. Claro. Y realmente estás entre 7 y 10 minutos buscando. Eso es algo importante. La gente hoy no busca 2 horas. Y entonces es importante ver en qué momento de estas páginas estás vos o de estas 10 búsquedas estás vos como para poder ser atractivo. Coincido con vos en lo que hablábamos recién de que es importante que vos, para tratar de vender, estés dentro de las 5 más baratas, dentro de las 5 más atractivas, porque si no, no vas a estar dentro de estas 7 u 8 que la señora se pone a ver a la noche con el marido buscando el departamento que busca para vender, ¿sí? Vamos a la próxima, que esta también es interesante. Acá lo que buscamos es ver a través de búsquedas de Google qué palabras pone la gente cuando trata de buscar un departamento o un inmueble para comprar, ¿sí? ¿Qué resalta hoy por sobre todas las palabras después de este periodo de pandemia? Y la casa. La gente hoy en Buenos Aires está buscando una casa. ¿Se quiere escapar del consorcio o quiere tener más espacio? Estuvo viviendo casi un año encerrado en un departamento y busca una superficie mayor. ¿Qué ves vos, Santi? Lo mismo, y es interesante porque está buscando casa en capital, lo cual va a ser muy difícil que encuentre, y terreno en capital. Acá puede haber varias cuestiones para evaluar. Primero, que la casa es la primera opción siempre a la hora de buscar, pero no siempre significa que tenga la posibilidad de comprarlo, ¿sí? Estos son búsquedas, intención. Pero para quienes desarrollamos es muy importante entender que tratar de que nuestros productos se parezcan a esto. ¿Qué significa eso? Bueno, un edificio en altura, en los primeros pisos, sobre todo el primer piso, la planta baja o los últimos pisos, se pueden generar productos parecidos a una casa, y con respecto a edificios de menor altura, intentar que la mayor cantidad de unidades se parezcan a una casa. Terrenos, ahí podemos entender que lo que pasó acá es que, como hubo una ley de incentivos en la Ciudad de Buenos Aires para lo que fue el desarrollo de nuevos edificios, puede haber un pequeño boom chiquitito de búsquedas de terrenos. Exacto. También esto, obviamente, es la comparación con otras cantidades de búsquedas, departamentos menos gente busca, pero PH se mantiene estable, diría, en el tiempo. Siempre fue la segunda opción después de la casa, antes del departamento, el PH. Es súper interesante, ahora lo vamos a seguir viendo. Si vamos a búsquedas de barrios, porque salen chiquititos, los 6 principales barrios hoy donde se buscan son Belgrano, Palermo, Floresta, Recoleta, Núñez y Colegiales. Hoy cuando la gente pone casa en, departamento en, bueno, está buscando estos barrios puntualmente. Sí, Núñez y Colegiales ofrecen edificios de menor altura, menor densidad, posibles espacios descubiertos. Belgrano y Palermo son sostenidos. De todas maneras, Belgrano y Palermo, lo que es interesante, a diferencia de Recoleta, que está en el top 3 de barrios con mayor poder adquisitivo, lo que tiene Belgrano y Palermo es algunos espacios del barrio de zonas bajas, como Belgrano R o Belgrano Chico, y en el caso de Palermo, Palermo Viejo. Y eso puede estar apuntalando que esas subzonas de los barrios tengan intención de compra e intención de búsqueda, como vemos de estos productos. Bien, vamos a la próxima, que creo que nos ayuda también a ver esto de qué está buscando la gente. ¿Qué vemos acá? ¿Cómo trato de explicar yo este gráfico? Acá, en cada uno de los tipos de inmuebles que vemos, lo que vemos es las fuerzas que está haciendo cada una de las partes para tratar de encontrarse en las dos puntas. En casas, como un ejemplo, lo que podemos ver es que hay 6 personas de 100 tratando de vender una casa y 94 personas de 100 tratando de comprarla. Fíjense, el opuesto total, que es el departamento. Hay 94 personas de 100 buscando vender un departamento y solo 6 hoy la buscan, ¿sí? Buscan ese tipo de producto. ¿Qué podés concluir también en base a esto, Santi? Bueno, el orden de prelación está muy claro, ¿no? La primera búsqueda es la casa, la segunda búsqueda es el PH, la tercera búsqueda es el departamento. Cuando uno quiere desarrollar un edificio, tiene que ver estas intenciones, porque nuestros productos se tienen que parecer a esto. Bueno, también en el caso de departamento hay muchísima más oferta, básicamente porque, como habíamos dicho antes, hay muchos departamentos que son de otra época, ¿no? Departamentos chiquitos, internos, con menos vista, menos luz, que se amontonan como stock dentro del mercado. Y bueno, después por otra parte tenemos en la parte de renta, ¿sí? Poca gente con ganas de invertir para renta, y por eso castiga mucho lo que es locales y oficinas. Sin embargo, del otro lado, muchas empresas o pequeños inversores tratando de salir de oficinas y locales para poder obtener liquidez. Obviamente, de ya que esta tendencia
se va a mantener un tiempo más porque es demasiada la cantidad de oferta de departamentos que hay, es muy poca la cantidad de casas que hay en venta y de PH es súper escasa la cantidad de unidades a la venta y eso también está presionando que cualquier pequeño aumento de la demanda, como se ve acá, está reflejando una puja muy desigual. Este gráfico siempre me recuerda a mí cuando viajé una vez a Chicago a la bolsa de cereales y eran negociaciones a viva voz. O sea, habían 100 personas en un recinto diciendo vendo, compro. Bueno, acá vos tenés que tener en cuenta que vos tenés un departamento hoy, hay 94 personas vendiendo, vendo un departamento y solo 6 levantan la mano para comprártela. Entonces, en una lógica de un mercado que no es tan líquido quizás como los inmuebles, ¿qué me tendría que indicar eso? Que si hoy vos tenés un departamento, la tenés que pelear para que te escuchen esos 6 contra 94 personas más. Entonces, ¿cómo terminamos concluyendo en este caso? Vestí bien tu propiedad, que quede linda y ten en cuenta que también de que el que diga compro va a ver mucho el precio. ¿Sí? En el cambio, si vos estás en una casa, hoy solamente hay 6 que dicen vendo y 94 personas están esperando que vos la vendas. Por lo tanto, ahí tenés otro poder de negociación distinto. Lo mismo pasa con el PH, que me sorprendió muchísimo como producto en capital. Si les parece, vamos a ver otra más que complementa con esta, en donde tenemos abierto lo que es oferta y lo que es demanda. A ver, en la oferta tenemos ese pedacito chiquitito de la casa, como veníamos hablando recién. Sí. Tenemos esa franja muy grande de departamentos, el PH está acá jugándola un poquitito y después tenemos oficinas, locales, terrenos y en la demanda se produce lo que recién mencionábamos. Hay un 81% de todas las personas que están buscando, estos 10 millones que estábamos hablando recién, hay un 81% que está buscando una casa. ¿Sí? Después, muy poquititos buscando un departamento y algunos buscando entre terreno y PH. ¿Qué me contás, Santi? Sí, la tiene muy difícil que tiene un departamento a la venta, va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para poder poner su departamento en ese 10% mejor presentado, mejor publicado y a mejor precio. Así que el resto va a ser muy complejo, es preferible que espere si no quiere hacer ese esfuerzo o no tiene la necesidad de hacer ese cambio. En cambio, el que tiene una casa y un PH se va a sentir mucho más, puede sentarse a esperar una mejor oferta, no tiene por qué aceptar la primera. Bien. Cortamos por este momento con lo que es oferta y demanda y ahora vamos a hablar en un segundito después del corte de lo que es el mercado de alquileres, rentabilidades, costos y un poquitito de macro porque lo que a todos nos preocupa creo que es el dólar, ¿no? Sí, claramente es el dólar, es el tema que quedamos para el final, pero en el medio tenemos un montón de información. Vamos a los auspiciantes. ¿Querés vender tu terreno en Capital Federal? El momento es ahora. En IMAT Propiedades tasamos tu terreno de manera inmediata. www.lideresenterrenos.com. Somos líderes en terrenos. Volvemos con el segundo bloque, vamos a hablar del mercado de alquileres. Esto es muy importante para tanto propietarios como inquilinos. Vamos a los datos. Bueno, datos polémicos, ¿no? El año que tuvimos en lo que es la parte de alquileres nos preocupa a los propietarios, nos preocupa a los inquilinos. Vamos a tratar de generar algo de info como para ver a qué conclusión arribamos nosotros sobre los que es valores de alquileres y después vamos a ver rentabilidad, que es otro de los temas más discutidos. ¿Qué vemos acá? Acá vemos la variación en porcentaje del alquiler en toda la ciudad por barrio. Como primer dato que podemos ver es que en general en toda la ciudad el alquiler aumentó en el último año 64%. Pero esto no es uniforme en toda la ciudad. En algunos rincones de la ciudad que están más en rojo, un aumento mayor, llegando casi hasta el 80%, y en otros que son verdes tenemos aumentos por debajo de ese 64%. ¿Cómo lo ves, Santi? Bueno, es interesante porque acá tenemos unas zonas, sobre todo las turísticas, fueron muy afectadas, no pudieron empujar a un mayor precio. Los barrios que son más antiguos, que tienen más unidades de menor luminosidad, menos espacios abiertos, fueron más castigados, y por el contrario los barrios más periféricos de la ciudad que tienen más posibilidad de tener mejores calidades ambientales sufrieron un aumento muy superior que está muy notorio, sobre todo en los barrios más cercanos a la General Paz. Los barrios, insisto, que más del microcentro, obviamente, que ahí básicamente había estudios y alquiler turístico, están entre los más relegados. La zona sur es un poco más mixto, ¿sí? Pero el caso más sorprendente por ahí es el de Retiro y Recoleta, que no pujó tanto como históricamente lo hace, básicamente por esto, porque son barrios de muy alta densidad. Sorprenden algunos datos y de alguna manera rompemos ya con el mito de que Palermo, Recoleta, los barrios más densos son los que más aumentaron. En realidad,
las personas que vivían en esa franja roja del borde de Buenos Aires terminaron aceptando de alguna manera mayores aumentos que los barrios clásicos de alquileres como son Palermo, Recoleta. Hay que recordar que en base a datos que nos pasó el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, hoy en la Ciudad de Buenos Aires alquilan aproximadamente 450 personas, ¿sí? Y hoy en cantidades de alquileres ofrecidos tenemos aproximadamente 9.500 nada más, ¿sí? Vamos a la próxima slide. Porque nuestro interés con esto fue decir, ¿cómo respondemos a la pregunta de cuánto es el alquiler de mi departamento? Bueno, lo tratamos de simplificar de alguna manera determinando cuál es el valor del alquiler por metro cuadrado. Estamos yendo de un valor que venía en promedio de los últimos 5 años de 450 pesos y hoy aproximadamente estamos en 960 pesos por metro cuadrado por barrio. Pero de vuelta, ¿qué barrios que son los rojos son más caros y qué barrios que son los verdecitos terminan siendo más baratos por metro cuadrado para alquilar? Sí, es interesante porque estos datos, a diferencia del de ventas, son datos reales de mercado, porque acá sí hay operaciones que están validando estos precios, por lo cual este dato es muy concreto y nos puede llevar a evaluar básicamente cuando queremos invertir o buscar una propiedad para lo que es renta, ver los mejores rendimientos de lo que sería la ciudad, que eso podemos saber después con respecto a valores de venta, pero acá estamos viendo cómo puja el valor y ahí sí, si bien obviamente no hubo la mayor variación interanual en lo que es Recoleta, Retiro y los barrios de mayor antigüedad, sí siguen manteniéndose como los barrios de los más caros de la ciudad para alquilar, es decir, vienen resistiendo fuertemente a los valores como los más altos, pero otros barrios los vienen acercando. Es decir, que la pirámide se está achatando entre los barrios más baratos y los más caros. Algo que me sorprende, que vemos mucho hoy en día en el mercado, es que la persona que ahora, como vemos acá, no puede seguir alquilando en Palermo, termina de alguna manera sondeando Caballito, Almagro, Floresta, Agronomía, para de alguna manera, no obstante, le aumentó el alquiler, poder seguir teniendo la misma cantidad de metros, pero mudándose a barrios un poquitito más bordes. No lo medimos ahora en base a lo que es capital para lo que es el Gran Buenos Aires, Vicente López, San Martín, pero hay mucha migración, digamos, con estos aumentos de capital al borde de capital, ¿sí? Eso es interesante. Vamos a la próxima. ¿Qué vemos acá? Vamos a derribar otro mito de lo que es el efecto que generó la nueva ley en los alquileres. Acá vamos a tener 3 liñitas. La línea dorada es el valor que a mí me sale hoy alquilar un 2 ambientes promedio en capital. Hoy estamos en 40.000 pesos aproximadamente. Pero ¿qué pasó con esa persona que ya tenía un contrato de alquiler, firmó en enero del 2017 y lo fue actualizando en base a la ley vieja? En base a la ley vieja hoy estaría pagando aproximadamente 32.000 pesos. Y con la ley nueva, de alguna manera, ¿es mucho más barato o no? Realmente con la ley nueva estaría pagando 29, con la ley vieja estaría pagando 32, pero el gran efecto que generó esta incertidumbre de la ley es que hoy, si se va de ese departamento y quiere buscar un igual en el mismo edificio, no va a pagar 32, no va a pagar 29, va a pagar 40. ¿Sí? Ese es el efecto que yo llamo el efecto de la ley, el efecto riesgo de la ley, el efecto de la incertidumbre de la ley, que aumentó no por una razón económica, sino por una razón de alguna manera de incertidumbre. Sí, el mercado de alquileres encima va a seguir creciendo y pujando la demanda básicamente porque hay un montón de actores que son aquellos que alquilan su propiedad para buscar otra nueva en alquiler porque no puede hacer la compraventa, que eso va a presionar más sobre el valor de alquileres y esto lamentablemente para quien tenga que renovar o se termine el contrato va a ser un desafío, sobre todo en 3 y 4 ambientes. Esta brecha se va a seguir ampliando probablemente, sí. Así que si la oferta no crece, que igual por precio puede empezar a crecer un poquito, pero vamos a seguir teniendo sobre todo el año que viene un empuje extra de esta gente que va a empezar a buscar para hacer cambio de vivienda. Hay mucha persona hoy que está todavía con la ley vieja, de alguna manera, está tratando de renovar. El punto es, como hablamos recién, tenemos 400.000 y pico de personas alquilando, 9.000 en stock como para poder alquilar. Esas personas van a quizás ir saliendo de esos alquileres a departamentos un poquitito más grandes y van a sufrir este aumento. Quizás no lo estén sufriendo hoy, pero es un riesgo que ven de tener que salir de un pago mensual de 32.000 pesos a uno de 40.000. Vamos a la próxima. ¿Qué vemos acá? También tratando de romper otro mito y algo que generó un daño muy grande en el momento de definir cuál fue la causa, cuál fue la consecuencia, no más que la causa de la nueva ley. Acá lo que medimos nosotros es: somos una pareja de administrativos y tenemos que dedicar nuestro sueldo para pagar el alquiler. ¿Qué porcentaje de ese sueldo que juntamos los dos tenemos que dedicar para pagar ese alquiler?
estábamos en un promedio del 25%, ¿sí? Ahora, con todo el efecto de la ley, si vemos desde julio del 2020 que entró en vigencia, ese porcentaje se disparó. Ahora, quizás vos tenés que dedicar el 30%, el 34% en un momento. Acá tuviste un aumento de sueldo en las paritarias, porque siempre hablamos de empleados administrativos, de empleados de comercio, como regla para medir ese salario, y se está acomodando de vuelta por encima del promedio, que es casi un 30% del sueldo que tienen que dedicar los dos como para poder vivir en el mismo departamento luego de la ley de alquileres. ¿Qué te parece esto? Bueno, se aceleró mucho más rápido lo que es el precio de los alquileres con respecto a los salarios. Hay lo que se llama un descalce. El cambio de velocidad de las curvas está dando una brecha muy importante, pero sin embargo vamos a ver si empieza a aparecer un poco más de oferta y los salarios nominalmente vuelven a tener una dinámica más positiva, vamos a tener esta brecha manteniéndose en estos niveles. Yo creo que vamos a tener un mercado de alquileres bastante duro todavía para los inquilinos, sobre todo para los de 3 y 4 ambientes, que son aquellas personas que no tienen muchas opciones, porque de última, el de 1 y 2 existe una posibilidad de volver a la origen, a la casa de origen, pero el de 3 y 4 está en un problema realmente. Así que, bueno, o cambiará de barrio o cambiará o hará algo más antiguo, pero claramente vamos a mantener con niveles de alquileres muy altos respecto al salario. Por ahí, como contraparte, todavía tenemos las tarifas de servicios públicos algo congeladas o semicongeladas, y eso estaría siendo como un pequeño amortiguador para esa gente. Así que, bueno, si no se desacelera, si no se descongela eso, todavía tiene un pequeño amortiguador, aunque sea en el costo de la vivienda, la parte energética, para poder afrontar mejor lo que viene. Vamos a la próxima, que también para mí, cuando lo estuve armando y estábamos pensando en esto, pensemos no solamente en los últimos 5 años, sino que hablemos de los últimos 20, en donde más o menos yo también ya empecé a vivir solo. Esta es una información que lo que mide es cuántos días, es una forma de pensar de vuelta al dato anterior, cuántos días esta misma pareja tiene que trabajar en el mes para pagar ese alquiler. Pero no son los últimos 5 años, son los últimos 20 en realidad. Y acá vemos de vuelta que en este momento, entre el 2019 y el 2021 que estamos hoy, hubo un aumento significativo. El promedio de los últimos 20 años me decía que más o menos una pareja tiene que trabajar 10 días del último mes como para poder pagar un alquiler. Estábamos antes de la ley de alquileres en casi un piso histórico. O sea, no es que ese mito de la ley de alquileres de que la gente estaba pagando muchísimo de alquiler. Realmente no necesitaban trabajar tanto en ese momento como para poder pagar ese alquiler, y eso, y la nueva ley disparó ese monto a casi 8 días. Pero ojo, vamos a ver años anteriores. Hubo años como el 2002, 2003, el 2017, 2018, en donde no eran 7, no eran 5, eran 12. O sea, hubo momentos peores del momento de alquilar para una pareja, ¿sí? Sí, es probable que se vaya acercando al promedio más lentamente con la suba de lo que es, por un lado, la dinámica de los precios de los departamentos. Acá vamos a ver una diferencia importante entre 2, 3 y 4 ambientes. En lo que es 1 y 2 se va a ir recuperando la cantidad de oferta en medida que mejore la rentabilidad. En 3 y 4 va a ser un poco más complejo con contratos tan largos, pero lo que sí tenemos en cuenta es que por lo menos la dinámica explosiva de la primera parte de la ley de alquileres ya parece haber pasado, sí, y ahora la dinámica parece un poco más tenue, y bueno, dependerá un poco ahora de la dinámica de recuperación del salario real, que puede ayudar a que esta curva se mantenga un poco más estable. Todos apuntamos a eso de alguna manera. ¿Va a bajar el alquiler? Lo dudo. No. De alguna manera lo que sería bueno que se recupere el poder adquisitivo del sueldo de las personas, como para poder ir, aunque sea un promedio, tratar de no superar estos 8 días, que son montos encima que, si vos lo ves a nivel internacional, inclusive, que yo lo mido en Latinoamérica, son razonables. Hoy una pareja de otro país más o menos desarrollado está trabajando esa cantidad de días como para poder pagar un alquiler, como en España, en Colombia, en Brasil. Vamos a otro dato más y ahí nos metemos, salimos del sombrero del inquilino y nos ponemos en el sombrero del propietario que está tratando de alquilar y me dice, ¿qué hago ahora con este mercado de alquileres? Si vemos los últimos 5 años, la renta promedio en dólares bruta casi llegaba al 4%. Lamentablemente, con los vaivenes del dólar, que es principalmente a lo que hay que echarle la culpa, estamos hoy en una renta promedio de 2,50, ¿sí? El alquiler en pesos es esa curva que nosotros vemos aumentar, y acá hoy, con el aumento de la ley de alquileres, esa rentabilidad que estaba en un 1,5 muy baja, aumentó un poquitito más. Sí, hay que ver ahí también que esto está medido sobre valores
publicados con respecto a lo que es el valor de venta, ¿sí? Y en cambio en precio de lo que es alquiler son valores mucho más concretos. De todas maneras, vemos una pequeña recuperación. Es probable que esta tendencia siga subiendo. El último mes castigó mucho la subida del dólar blue, que obviamente eso afecta claramente a este análisis, ¿sí? Pero bueno, si la brecha cambiaria se mantiene, vamos a ver una recuperación de esto porque los valores de venta que son comparables, lo que se usa como unidad de medida para ver la rentabilidad, va a seguir aterrizando lentamente, pero va a seguir aterrizando y veremos que los alquileres van a seguir subiendo lentamente en términos reales, así que es probable que la rentabilidad vaya acomodándose más cerca del promedio, lejos de los máximos, pero seguramente mucho más cerca del promedio de los años cepo. Vamos a tratar de comparar también este mercado con el resto de los mercados de Latinoamérica. Sí es cierto, y también de Europa y Estados Unidos, sí es cierto que esta rentabilidad que tenemos hoy es baja, ¿sí? Ahora vamos a tratar de analizar en el próximo gráfico cuáles pueden ser las decisiones que debería tomar un propietario hoy si está decidiendo aún así invertir en Buenos Aires para tratar de obtener una renta. En este caso lo que vemos es los verdecitos más claros son aquellos barrios en donde la renta que mencionábamos recién es aún más baja que este promedio de 2.50. Y aquellos que están un poquitito más oscuros son los barrios más atractivos, ¿sí? Vemos que toda la franja del corredor norte de Buenos Aires, Recoleta, Colegiales, Belgrano, Palermo, los típicos barrios en donde la gente compra para invertir, están por debajo de la renta promedio de toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué pasa con los otros barrios, Santi? Bueno, los barrios, de todas maneras, los barrios del centro siguen siendo históricamente los más interesantes para hacer inversiones de renta, donde hay un gran equilibrio entre precio del inmueble, precio de alquiler y calidad de inquilino, claramente. Y estamos viendo también que los barrios donde había mayor ponderación de alquileres turísticos, ¿sí? La caída es muy fuerte de la rentabilidad, pero sin embargo, al ser tan baja la rentabilidad de esos barrios turísticos, va a ser mucho más el pase de alquileres tradicionales a turísticos en esos barrios como Recoleta, Palermo y San Telmo. Eso lo vamos a estar viendo probablemente con la liberación de las restricciones y vamos a ver más gente interesada en alquilar lo temporario que tradicional, porque como ve ahí, está bastante castigado su renta tradicional. Y por el contrario, los barrios del centro o los barrios que inclusive más periféricos, más cerca de, digamos, con más espacios abiertos, están teniendo muy buen rendimiento, así que tenlos en cuenta a la hora de comprar, porque ahora la lógica subte, que parecía ser como la única lógica para comprar un inmueble para alquilar, ya no es la que va. Está la lógica también espacio o barrio menos denso como un segundo fundamento a la hora de comprar un inmueble para alquilar. Si tuviéramos que darle un consejo, Santi, a un propietario hoy para que invierta, ¿qué se te ocurre? ¿Qué serían los 3 claves como para decirle a un propietario, mira, con este plano, con esta rentabilidad, ¿cuáles son los 3 consejos que le dirías hoy a un propietario? Bueno, que busque una combinación perfecta entre corredor centro de la ciudad, barrio no tan denso, ¿sí? Pero a la vez no tan un barrio de baja intensidad de demanda. O sea, ese sería el equilibrio perfecto donde las puntas, la zona más norte de la ciudad o la zona más sur, la zona sur parece la más riesgosa para alquilar, la zona norte la menos rentable, pero en el centro, más cercano a la periferia, parecería ser que hay muchas oportunidades para una muy buena rentabilidad. Esto no tiene en cuenta lo que hablábamos recién de la rentabilidad de lo que son los alquileres temporarios. No. La renta hoy de un alquiler temporario versus un tradicional está muy pareja, porque realmente no hay turismo. No. O sea, hoy queda limitado el temporario al que va por un tema de un hospital o al turismo interno. O sea, hay una beta también clara en tratar de pensar ese corredor centro en comprar algunas unidades para cuando esta pandemia termine y estén abiertas las fronteras y empiece a haber turismo de vuelta. Sí, también ojo que puede haber también una interesante jugada que se usó mucho en las épocas de cepo, de dólar muy alto, que fue alquilar un inmueble para luego subalquilado temporario. Son negocios que existen también y mucha gente subsistía de ese tipo de negocios. Con un alquiler tradicional bastante castigado, se puede regentear con autorización del propietario, obviamente, con un acuerdo del propietario, para poder subalquilar y hacer temporario. Esos son los barrios del norte, parece un negocio que puede ser viable. Santi, yo ahora te pregunto, pero vamos a hablar de esto después de la tanda. Si nos ponemos a construir, ¿cómo está el costo del metro cuadrado? Lo hablamos ahora en un ratito, ¿les parece? Vamos a la auspiciantes y seguimos con el siguiente bloque. ¿Te interesa recibir todos los meses los mejores datos y estadísticas del mercado inmobiliario de Buenos Aires? Suscríbete al Monitor Inmobiliario de Invertiré.com.
Entrá a Invertiré.com y suscríbete gratis. Construyamos juntos buenas decisiones inmobiliarias con la mejor información. Bueno, seguimos en nuestro programa Monitor Inmobiliario y ahora vamos a hablar de un tema que es polémico porque hablamos de precio, de comprar algo nuevo, hablamos de alquiler, de la rentabilidad. Bueno, ahora, ¿me pongo a construir o no? Vamos a tratar de ver datos de lo que es costo de construcción hoy en la Ciudad de Buenos Aires de edificios en altura. Santi, ¿qué nos puedes contar? Bueno, un poco lo que se vio hace poquito en muchos medios con respecto al aumento del costo de construcción, pero sobre todo también a la baja que hubo el año pasado muy fuerte, básicamente porque este costo está medido en el dólar informal, dólar libre, como lo quieran llamar, ¿sí? Entonces, el año pasado tuvimos una muy fuerte baja del costo de la construcción, ¿sí? Básicamente porque el costo de construcción está formado por mano de obra y costos de materiales que están básicamente ligados al dólar oficial, ¿sí? Por eso estuvimos viendo que con el aumento de la brecha cambiaria fue un derrumbe del costo de construcción en dólares que duró un poquito tiempo y ahí vimos un sobresalto cuando vimos que el dólar informal cayó y los materiales subieron, ¿sí? Acá vemos la variación, que es la curva más alta, lo que es la variación interanual. Bien, si vemos esto, lo que estamos viendo acá son variaciones del costo del metro cuadrado en dólares, ¿sí? Si nosotros tratamos de ver cuánto variaron los componentes, hoy los componentes en pesos de los materiales aumentó cerca de un 87% en el último año. Tenemos mano de obra un 30% y el resto de los gastos en general estuvo en una variación en pesos del 63%, ¿sí? Vamos a lo que es actividad. ¿Se construye más o se construye menos, Santi? Y se construye bastante más porque obviamente el costo de la construcción en dólares caído en dólares con una Argentina que atesora básicamente en dólares hizo que haya una oportunidad de que con los mismos dólares ahorrados construyas más metros cuadrados. De casa, de edificio, de lo que vos quieras. Entonces vimos acá un salto importante en lo que es los permisos de construcción, esto es a nivel nacional, ¿sí? El dato interesante acá que no está reflejado es que si bien estamos en niveles muy altos de actividad de la construcción, no estamos en máximos niveles de empleo, lo cual marca que la mayor parte de esa construcción está habiendo en pequeñas refacciones, ampliaciones o casas nuevas, porque son donde el empleo es mayoritariamente informal. Bien, perfecto. Vamos a la próxima. Tratamos de medir de alguna manera cómo fue evolucionando el precio del metro cuadrado que hablábamos recién versus este costo, ¿sí? O sea, este gráfico lo que nos permite ver es cuántos metros construiría con un metro cuadrado de venta, ¿sí? ¿Qué podemos ir concluyendo con esto, Santi? Bueno, acá tenemos el desafío que tiene el desarrollador de poder poner la brecha entre el costo y el valor potencial de venta. Vemos que no es el mejor ni el peor momento, pero es un momento interesante para poder desarrollar siempre y cuando se tengan valores muy realistas de lo que es el valor de venta y se pueda conseguir un terreno que haya crecido o haya decaído más, igual o más que el valor de venta de las unidades. Creo que ahí va a estar la clave para desarrollar, es decir, que el valor de tierra haya caído igual o más que el valor de venta de la zona donde vas a construir, porque la construcción claramente cayó más que el valor de venta y bastante más que el valor de construcción. Claro. En el año 2017, con un metro cuadrado de venta, digamos, al valor que estuvo en aquel momento, yo podía construir 2,3 metros cuadrados nuevos, sin tener en cuenta el valor de la tierra, obviamente. Ahora, si nosotros vemos muy bien, al final de esta serie podemos construir casi 5. ¿Es un buen momento para construir? Sí, entiendo que sí. No habría que haberse entusiasmado tanto, porque en un momento casi podíamos construir 8, pero eso se fue de alguna manera bajando un poquitito hasta 5. La otra línea que nosotros calculamos ahí, que es la más racional, la que tiene menos impacto inmediato, es el promedio de los últimos 24 meses de este mismo ratio. Arrancamos en 3 y pico y estamos casi en 5. ¿Es un buen momento para construir? Creo que sí. ¿Es un desafío construir hoy? Sí, creo que también. ¿Cuáles son los dos diferenciales de acá? El valor del metro cuadrado por un lado, que entendemos que va a estar estable, puede ser que baje un poquitito. Y el gran desafío, creo, para ver cómo evoluciona esto es por cuánto voy a construir, ¿no? Sí. Que ese es el gran punto. Vamos a la próxima. Nosotros hablamos recién de cómo con mi sueldo puedo alquilar, cómo con mi sueldo puedo comprar un departamento, en cuánto tiempo puedo vender un departamento. Bueno, la otra pregunta que nosotros quisimos responder acá es, con mi sueldo mensual,
¿cuántos metros cuadrados puedo construir? ¿Y cómo está dando esto, Santi? Y bueno, no es el mejor momento para quien que está construyendo apalancado en su salario, ¿sí? Es el momento ideal para aquel que está construyendo apalancado en sus ahorros previamente atesorados en dólares, básicamente. Para aquel que está con salario, está en un momento, como veremos acá en la curva, en un muy mal momento, ¿sí? Así que va a tener que ser muy creativo para utilizar los financiamientos que da o la hora 30 o financiamientos de préstamos que pueda dar el Estado, ¿sí? Porque básicamente con salario va a estar complicado porque la realidad es que el metro cuadrado de construcción se rige con un gran porcentaje de dólar oficial, con otro porcentaje, lo que es paritaria de la construcción, de la UOCRA, y en cambio acá el salario no siguió ni el dólar oficial y, bueno, en el mejor de los casos ahora seguido a partir de la UOCRA. Así que esto se va a ir recuperando un poquito, pero no es el mejor momento para construir con salarios, insisto, salvo que tengas una posibilidad de financiamiento, ya sea ahora 30 para poder amortizar parte de eso, o lo que es los préstamos. La gran pregunta que nos hacen todos es, Daniel, está difícil comprar un departamento construido. ¿Qué puedo hacer yo para tener mi techo propio? Bueno, en parte, de alguna manera, con esto que estamos charlando con Santi, la idea es que vos puedas, si tenés algún ahorro, por primero y antes que nada, comprar una tierra. Por eso creo que se generó muchísima venta, búsquedas de tierra, de terrenos, mucha venta en countries chiquititos de lotes bajos. Entonces, de alguna manera, con ese ahorro, lo primero que hace una pareja hoy es tratar de comprar un terreno y lanzarse a la aventura, que no es fácil, de tratar de construir tu casa propia. Ahí, con el resto que le quedó de dólares, si le quedó algo, el consejo quizás es ir acopiando algo de materiales, de esos materiales caros que aumentan mucho con el valor del dólar, y después tratar de remarla, juntarme con el arquitecto, con algunos créditos que pueda sacar por algún lado en pesos, con una tasa baja, y tratar de ir pagando de a poquito la obra, ¿sí? Sí, básicamente es utilizar los ahorros para lo que es materiales y utilizar el flujo que tenga uno potencialmente o los préstamos también para pagar mano de obra. Tenés otra forma de poder salir del problema y utilizar el mejor momento para comprar materiales con dólares, que es ahora, claramente, y por otro lado, dejar la mano de obra que fluya, que debe ser más parecido a los ingresos que tienen las familias. De vuelta, como siempre pensamos en este país, la posibilidad de acceder al techo depende casi 100% de vos. No hay crédito hipotecario, hay pocos préstamos, lo poco que hay es muy poquitito versus la cantidad de dinero que vos tenés que juntar. Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer es, nos sacamos el bonete del inquilino, nos sacamos el bonete del constructor, de la persona que quiere buscar su techo, y vamos a hablar un poquitito con nuestros amigos desarrolladores como Santi de dónde puede haber una oportunidad hoy para comprar un terreno en Buenos Aires para construir un edificio. ¿Cómo lo ves, Santi? Bueno, los barrios que tienen mayor cantidad de oferta por habitante, o por manzana, perdón, y la mayor cantidad de oferta, vamos a poder ver mejores posibilidades de negociación. ¿Qué es una buena posibilidad de negociación? Es poder cambiar departamentos a construir por tierra. Claramente sacar ese problema, pensar que puede representar entre el 20 o el 30% de todo el total de los metros, no tener que venderlos, que se los lleve el dueño del terreno y solamente toda la venta que tengamos poder utilizarlo para construir. Hay barrios muy interesantes como Villa Crespo, que tiene un lindo porcentaje entre un barrio bien rodeado, de buen perfil y con muchísimo stock, ¿sí? de terrenos, que nos da una posibilidad muy interesante de poder hacer un buen negocio. Obviamente es un barrio que tiene muchas subzonas, hay que tener cuidado donde compramos, ¿sí? Pero obviamente los barrios como Villa Urquiza, los barrios del centro oeste de la ciudad, también es interesante un equilibrio que hay entre oferta y demanda, hay lugar para buenos negocios. En la zona sur de la ciudad, la realidad es que es muy difícil porque no siempre mayor densidad potencial es un mejor negocio, porque construir muchos metros significa que hay que vender muchos metros también. Claro. Así que Villa Crespo tiene un buen equilibrio entre una densidad lógica, mucha oferta para negociar y todavía tiene actividad de venta. Tenemos como 3 franjas en donde se mueve este ratio que hablamos de la cantidad de terrenos por manzana. El promedio de capital es más o menos, cuando vos salís a la calle, en cada cuadra que vos vayas, cada manzana vas a ver un terreno en venta por manzana. Hay barrios que tienen mucha más oferta, como hablábamos recién, Villa Crespo, Balvanera, San Cristóbal, en donde hay casi un terreno y medio por manzana. El resto, lo que es Villa Urquiza, Floresta y Palermo, tienen 1 por manzana, y hay barrios que en donde hay ni siquiera eso. Tenés Belgrano, Caballito y Saavedra, donde tenés 0,7 de alguna manera terrenos en venta por manzana. Sí, de hecho hay barrios muy interesantes con un potencial muy grande que siempre se dijo, como Caballito y Chacarita, donde realmente va a ser duro negociar los terrenos, porque no hay tanta oferta. Claro. Si bien hay muchísima oferta a competidores a la hora de vender departamentos,
pero no tanto salar la tierra, por lo cual no es un buen deal ahí buscar terrenos donde, o sea, hay que buscar calibrar lo que es cantidad de departamentos a la venta en la zona con la cantidad de terrenos en la zona. Si hay muchos departamentos a la venta en la zona, pero pocos terrenos, no va a ser fácil negociar la tierra y va a ser muy duro vender los departamentos. Yo tengo una pregunta, Santi, que vos te especializás en buscar terrenos y encontrás cada cosa que no se puede creer, muy buenas ubicaciones. Si tuvieras que darle un consejo a un desarrollador, Sí. 3 consejos, hoy, en julio, agosto del 2020, próximo año electoral, ¿qué serían los 3 tips que vos le tendrías que decir? Enfócate en esto como para tratar de hacer un buen negocio hoy cuando tengas que construir, porque capaz que los planos te lo van a aprobar en enero y después de las elecciones. ¿Cuáles serían esos 3 consejos? Bueno, el consejo principal sería claramente tratar de hundir la menor cantidad de capital en el terreno. Básicamente porque representa un gran porcentaje del negocio y la venta va a ser dura. No apostar a edificios gigantes, porque la cantidad de operaciones no son tantas, así que edificios gigantes significa problemas gigantes. Y de todas maneras, en barrios donde hay muy buena cantidad de oferta, la incidencia ya va a ser muy interesante. No hace falta comprar un terreno gigante para conseguir buenas incidencias. Y el segundo consejo muy importante, busquen barrios donde haya arriba del 1, porque ahí va a haber, es muy interesante la posibilidad de negociación de ese terreno. ¿Sí? Bien, Abajo de ese 1, tu producto va a tener que ser muy bueno o vas a tener un precio muy digamos, marcado, que te da una potencial de venta superior a la diferencia. Arriba del 1 vas a tener márgenes, Claro, un poco más de perfecto, tranquilidad perfecto. para equivocarte. Perfecto. ¿Sí? Bueno, como siempre hablamos, en este negocio inmobiliario hay muchas cosas que dependen de nosotros y son en parte esas decisiones que uno tiene que tratar de tomar. Pero hay otras que no dependen de nosotros, como son, por ejemplo, el dólar. Así que bueno, en el próximo bloque vamos a tratar de ver qué pasará con el dólar en este año electoral y cómo va a evolucionar la economía para ver cómo acomodamos esas decisiones que dependen de nosotros. Seguimos en el próximo bloque. Bueno, seguimos y este es el último bloque de nuestro programa Monitor Inmobiliario. Vamos a tratar los temas más picantes de todo esto que no depende tanto de nosotros, como hablábamos recién del mercado inmobiliario, que es el dólar, cómo va a seguir la economía, cómo viene el Banco Central con el tema de la balanza comercial y lo que es la venta y la compra de dólares. También vamos a hablar del índice de confianza y de lo que es rentabilidad puntual de nuestro mercado versus otras alternativas que hay dando vuelta, como para picarla un poquitito entre el resto de las herramientas para invertir. Empezamos ahora con el primer dato, que es el índice de confianza. ¿Qué busca de alguna manera este índice explicarnos? Es cuán confiada está la gente hoy como para arrancar en hacer alguna inversión o alguna compra, sea de un inmueble o de un radar. Este dato lo sacamos de un índice que elabora la Universidad Torcuato Di Tella. Santi, ¿cómo lo ves vos? Bueno, muy ligado a la brecha cambiaria, ¿no? Cuando hay estabilidad cambiaria, claramente mejoran los niveles de confianza, que en realidad esto significa tengo la posibilidad, o sea, siento que está en piso de precio y voy a conseguir ese momento indicado para moverme y hacer el movimiento de la compraventa. Acá están rodados inmuebles metidos, pero son dos bienes durables que tienen cierta relación, no son totalmente ajenos unos a los otros y están también muy ligados al tipo de cambio. Yo veía este mismo gráfico pensando en lo que fue del 2017 y 2018, en la época de los UBA. Claro, la gente estaba súper compradora. Después empezó a bajar muchísimo con todo el tema del dólar. Tenemos esa meseta del 2019 y 2018, del finales de 2018-2019, que fue mala. O sea, la gente no quería comprar. Y ahora, de alguna manera, quizás también nosotros lo pensamos con el incentivo de la baja del metro cuadrado. La gente está viendo un poquitito más la posibilidad de arrancar en lo que es comprar su inmueble. Vamos a la próxima. ¿Qué es? Las variables macro, cómo evolucionó el tipo de cambio oficial, el informal, el CAC, el UVA. Esto tiene mucha relación con lo que hablamos recién del costo de construcción. Contame, Santi, ¿vos cómo lo ves? Y hay un dato muy interesante, que es que el costo de la construcción no tuvo una relación directa con el dólar informal. Y eso es interesante porque siempre se debate en qué impacto tiene las devaluaciones del dólar libre con respecto a los costos reales de la economía. Por lo menos en construcción, si bien obviamente el costo de construcción tuvo un aumento básicamente potenciado por la demanda de material de construcción que apuntalaron los precios de los materiales y todavía los salarios vienen recuperándose un poco por detrás, pero sin embargo lejos de la dinámica un poco más histérica que tiene el dólar libre, que tiene otro tipo de relación con la economía. Así que bueno, eso lo tengo en cuenta de que el dólar libre no está estrictamente ligado al
costo real de la construcción, así que cuando hay una brecha muy grande, desde ya que hay que aprovecharla porque no se mantiene siempre. De hecho, hubo un momento donde se achicó la brecha, ahora se volvió a agrandar un poquito. Estamos entre las brechas más grandes de la historia. Si así hoy que pensáramos en quién ganó, si tenía un peso en alguna de estas variables en los últimos 5 años, claramente el que tenía el dólar informal guardado, que lo tiene hoy, es aquel al que nosotros le aconsejamos hoy. Bueno, es un buen momento quizás para empezar a construir, porque se desprendió de alguna manera la ganancia que tuviste al retener esos dólares de lo que es el costo de construcción, y creemos que es un buen momento, dependerá también de cómo evoluciona el dólar. Ahora, vamos a ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiera pasado hoy si en enero del 2017, que es la pregunta que me hacen todos, yo hubiese puesto $100 en alguna de estas alternativas de inversión, dentro de las cuales está el inmueble en alquiler? ¿Cómo estaría hoy parado después de todo este tiempo? ¿Qué conclusiones llegamos con este, dato? Lo que estaba más ligado a la economía real, al PBI, como lo es la bolsa, pese a que su mercado financiero está ligado al PBI, y en esas empresas hay inmuebles también, ¿eh? Hay empresas que tienen inmuebles dentro de sus patrimonios, y así todo fueron muy castigadas, ¿sí? El inmueble tiene como objeto básicamente reserva de valor, ¿sí? Comprar la misma cantidad de litros de leche que cuando vos la compraste. Y claramente estamos viendo que compró más litros de leche que cuando vos la compraste. Obviamente, mientras más dolarizado estés tu inversión, más te protegió de todas las devaluaciones argentinas. Pero mientras más especificado a tasa fija o más apostando a la economía en pesos, más sufriste como se ve acá, ¿no? Exacto. Vamos a ver un ejemplo. La persona que puso $100 en un fondo común de inversión en pesos en el 2017 hoy tendría $36 nada más. ¿Ok? El que lo puso en el Merval, lo mismo. Puso $100 y tendría 36. El que lo puso en un plazo fijo tendría 40. ¿Sí? O sea, una destrucción de valor muy grande en esos mercados a la persona que apostó ese tipo de herramientas. ¿Sí? Más que nada se vio, como yo siempre digo cuando hablo de inversiones con clientes, ¿vos querés estresar tus ahorros de esta manera, poniendo en el Merval? Sí, hubo periodos que fueron muy buenos y periodos muy malos, pero hoy, sacando la foto de estos últimos años, realmente perdiste. Ni me meto si hubiésemos tenido el dato, Santi, de haber puesto $100 en el Bitcoin en el 2017, no hoy tendríamos 4.300, la verdad que no la vi. Inclusive en Mercado Libre tampoco la vi pasar, y Tesla, bueno. Pero también tenés que tener en cuenta que en algún momento ese Bitcoin de los 4 años me generó nada de renta. En un momento se destruyó también. Ahora gané un 6.000%. Entonces, el inmueble en alquiler termina siendo conservador, y es al público que hoy está invirtiendo en este tipo de inversiones. Sí, hay que tener en cuenta que obviamente lo que es bolsa, fondos, si el dólar se plancha y tiene una buena tasa, pueden crecer bastante en dólares y recuperar un poco de esto, pero el inmueble siempre va a estar acompañando, o sea, acompaña la baja, acompaña la suba, pero con menos histeria. Claro. Ese es el objeto de tener un inmueble. Exacto. Bueno, vamos a ver ahora sí, nos metemos con nuestro amigo el dólar, que es el que termina definiendo todos los negocios que hacemos nosotros. Al que compra, al que invierte, al que construye. Santi, acá vemos la evolución neta de las compras y ventas del Banco Central, y nos enfocamos más que nada en lo que es este año electoral versus otros años electorales, porque es atípico, no es un año normal. Sí. Así que, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué pensamos que puede llegar a pasar en los próximos meses? Agradecemos a Plan M, Maxi Montenegro, por compartir los gráficos. Absolutamente, muy buena información. Así que, bueno, muchas gracias a Maxi. Bueno, acá lo que tenemos básicamente son los años electorales, lo que es la balanza de dólares. Vemos que desde ya que son electorales, sobre todo los últimos semestres, se sufre mucho. El Central vende muchos dólares, pero este año lo que estamos viendo es que el Central, entre lo que fue la super cosecha y el impuesto a la riqueza, que mucha gente tuvo que vender dólares para pagarlo, tuvimos una balanza positiva que se viene arrastrando incluso hasta hace poquito, y le queda bastante poder de fuego para afrontar esto que es inevitable, que va a ser en mayor o menor medida, va a pasar, ¿sí? Pero entre las restricciones y acaudalar reservas como fue el primer semestre, esto le quita un poquito la tesis de la crisis total o del descalce total de la economía. Entonces, esto lo que baja es un poco para futuro, es que no vamos a ver caos. Sí vamos a ver movimientos, ¿sí? Pero no vamos a ver caos. Por lo menos el gobierno está mucho mejor preparado, el Central, para poder afrontarlo. De hecho, vimos en los últimos días que hay medidas, y con pequeños ajustes incluso de los cepos, el tipo de cambio no responde a una suba histérica, como sí supo responder en octubre del año pasado, donde el pequeño ajuste que hubo en septiembre de lo que fue el cepo trajo un dólar súper alto en octubre. Para el gobierno creo que no sería una buena noticia que haya
alguna clase de disparada del dólar. Es histórico, y acá lo vemos en números, que en los últimos años electorales el gobierno trató de sostener el tipo de cambio y hoy tendría herramientas que las va incrementando, como fueron las noticias de las limitaciones que hay ahora a la compra y venta de divisas para determinadas herramientas puntuales. Va a tratar de sostener eso por lo menos hasta las elecciones y después veremos. Pensamos, pronosticamos, después de haber que ver el tape, después de las elecciones, que el dólar no tendría grandes movimientos de acá a ese momento de las elecciones. Vamos a hablar ahora de un gráfico que abarca mucho más tiempo. Vamos del 97 hasta ahora en lo que es la comparación de lo que nosotros pensamos es el dólar real versus el dólar real en esta versión dólar blue, que es lo que nos toca vivir, ¿no? Contame, Santi. Sí, bueno, este dólar real básicamente es el tipo de cambio contra la inflación de lo que son todo lo que es el litro de leche, los tomates, cualquier activo argentino, ¿sí? Estamos viendo que en las puntas más bajas es el dólar más atrasado, donde cuesta conseguir más dólares, o sea, hay más incentivos a importar que a exportar, ¿sí? Somos caros en dólares, hay más incentivo a viajar, ¿sí? Menos a recibir turistas. Y cuando esto está un poco más arriba, es inverso. Hay más intención de turistas extranjeros a venir, nos cuesta más irnos, ¿sí? Y estamos más digamos, motivados a exportar que a importar. Con respecto a lo que es el dólar oficial, que es el que todos dicen 102 muy atrasado, bueno, no está tan atrasado, está bastante por encima de lo que es un promedio, ¿sí? Es un dólar competitivo todavía, ya que la tendencia está siendo castigada, pero si vuelve a acelerar un poquito la devaluación, que estamos hoy cerca del 1%, llevarlas más cerca de la inflación, mantendríamos un tipo de cambio bastante competitivo que no viene siendo el mayor de los problemas. El mayor problema viene siendo el otro dólar, que como verán la brecha es gigante, ¿sí? Hoy se achicó un poquito, después vuelve a subir, ¿sí? Y esto tiene que ver más con la incertidumbre general hacia el futuro y no tanto con el presente, ¿sí? Claro. Pero bueno, por lo menos el dólar de arranque no es un dólar súper atrasado como supo ser el dólar de 2015. Quedamos ahí. Vamos al próximo. Lo que es cuenta capital. La brecha cambiaria, también otro tema para debatir. Nosotros lo que tratamos ahora es tratar de sacar una foto lo más probable posible de lo que estimamos que podría ser los próximos 6 meses, que son los meses en donde nosotros terminamos tomando decisiones. En este caso puntual, lo que es balanza comercial. Contame, Santi. Sí, obviamente los años que empieza a haber crecimiento, crece la cantidad de importaciones, pero como el tipo de cambio no está totalmente atrasado, las exportaciones vienen resistiendo muy bien y vamos a tener un superávit comercial este año seguramente, lo cual va a ayudar a que no haya caos. No digo que no haya movimientos bruscos, el tipo de cambio y momentos de zozobra, pero no caos o poco probable lo que vimos en octubre del año pasado con un movimiento que básicamente sacudió a toda la economía. Claro, ¿sí? Claro, sí, es cierto que el superávit comercial se va a ir debilitando, ¿sí? La cantidad de exportaciones se va a ir manteniendo, probablemente las hojas se mantengan en niveles altos, pero las importaciones van a crecer más que las exportaciones porque cuando Argentina crece 1 punto, crecen 3 puntos las importaciones. Claro. Así que claramente eso es el desafío que tiene el gobierno, conseguir dólares, teniendo en cuenta que hoy tiene la superávit comercial, no tiene que pagar deuda prácticamente en dólares y no le están dando dólares a los ahorristas. Así que básicamente los únicos dólares que le entra a la economía es para pagar importaciones. Hoy el gobierno está liberando importaciones para que mejore la actividad, pero bueno, es una victoria pírrica. Tiene que empezar a pensar a que hay necesidad más de dólares de afuera, no solamente de exportaciones. No vemos entonces, en base a estos gráficos, ahora vamos a ir al próximo, lo que es Impo y Expo, alguna posibilidad de una tormenta perfecta, de un tifón que arrase con la economía en los próximos 3 meses. Eso es más o menos lo que vamos llegando a las conclusiones, basados en nuestro amigo más grande de toda la Argentina, que es el dólar. Vamos a ver ahora lo que es balanza comercial. Importaciones y exportaciones. Vemos un gráfico del 2016 hasta ahora. Sí. Mirá lo que es la evolución del saldo comercial, las Impo y las Expo. Continuando un poquito con lo que hablábamos recién, Santi, comentanos. Sí, bueno, las exportaciones básicamente el aumento estuvo motivado por el precio, no por cantidades. Si bien la cosecha no fue mala, para nada, fue una muy buena cosecha. Tuvimos precios récords que duplicaron precios promedio de los últimos años, ¿sí? Y eso se ve reflejado en ese punto ahí y le dio aire al gobierno para subir importaciones. Ojo, en importaciones también hay precio. Hubo muy fuertes incrementos en dólares de algunos productos, ¿sí? Que importa Argentina como bienes de capital, que está apuntalando eso, y lo que es el saldo comercial, que sería la diferencia entre exportaciones e importaciones, todavía viene siendo favorable, está más debilitado, y si continúa el crecimiento económico, esto va a estar muy cercano a cero, o sea, que hay mucho cuidado que seguirlo. Este dato
hay que seguirlo porque es el que nos da la pauta de cuánta fortaleza y debilidad tiene el dólar oficial. Exacto. Si esto lo vemos muy cerca de cero negativo, es más probable que se mueva más rápido el oficial. Si esto se mantenga en términos positivos, es más probable que tengan un poco más de colchón para moverlo más lentamente o tengan menos incentivos a devaluar. Claro. Bueno, concluyendo con la parte de lo que es la información macro, tratando de darle un cierre, Sí. Santi, ¿cuál sería el consejo que vos le darías a una persona que hoy tiene que vender, por ejemplo? Haciendo un breve ping-pong. Que tiene que vender. Y bueno, si la persona tiene que vender y ya tiene identificado lo que va a comprar, es un tema de brechas. Yo puedo bajar, si a mí me bajan. Lo importante es que si lo que yo tengo que comprar y lo que yo tengo que vender, los dos cayeron. Si yo tenía ahorrado nominales, o sea, una cantidad fija de ahorros, estoy en un buen momento porque los dos cayeron, entonces se aproximó mucho más a lo que era antes. Es decir, 10% de 200 es mucho más en cantidad de plata que 10% de 100. Exacto. Entonces tu ahorro rinde un poco más. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Si estoy vendiendo algo que no quiero para comprar algo de desarrollo en pozo, estoy en un buen momento, porque la realidad es que los desarrollos en pozo cayeron mucho más el precio de lo que cayó el precio de venta usado. Así que a tener cuidado con eso también. Es un buen momento para hacer ese deal de usado y nuevo. Es un dato importante también a tener en cuenta. A tener en cuenta para adelante también lo que es el dólar. No vemos un caos total, por lo cual las decisiones de corto plazo no deben estar afectadas por una tormenta. ¿Sí? A largo plazo es muy difícil predecirlo, pero en el corto plazo no vería una tormenta que haga que en el corto plazo tomes una mala decisión. ¿Sí? Si sos vendedor hoy, creo que tenés que tener muy en cuenta estos consejos que da Santi. Como yo digo, hoy la estás peleando contra muchísimas personas como vos que quieren vender. Hoy hay un porcentaje de absorción de esas propiedades que es muy baja. Hoy se vende solamente el 2% de todo lo que hay en venta. Entonces, las preguntas que tenemos que respondernos cuando hacemos una charla con un cliente hoy es, ¿realmente querés vender? Uno de los principales consejos que damos es, tenés que estar dentro de los 5, de los 10 inmuebles más bajos que sean competitivos con vos. Hoy tenés la realidad de que nos pasa tasando propiedades, que no solamente tu departamento está en venta en el edificio, sino que hay 4 departamentos de tus vecinos que también te están tratando de vender y quizás hace 2 años. ¿Sí? Si yo le tengo que dar un consejo ahora a un inversor que tiene dólares frescos o que quiere comprar una propiedad para que viva la hija, para tener una renta, ¿cuál es el gran consejo que damos siempre nosotros cuando asesoramos? Es tratar de comprar bien. La mejor forma de tener un buen resultado de futuro es sentarte con el desarrollador, con el propietario que te esté vendiendo y la verdad que hoy el que manda es el que tiene los dólares. Sí. Hace una oferta, empezá a negociar y trata de lograr el mejor valor de compra porque eso te va a permitir, si el día de mañana sigue bajando, bueno, tener un colchoncito en donde no seguís perdiendo. Si vos la alquilás, con estos valores de alquileres vas a tener la mejor renta quizás de todos los barrios que vas a tener. Y bueno, en el futuro ver que lo que pasó en los últimos 5 años, ese ladrillo que vos vas a comprar a un buen valor va a tener de alguna manera un resguardo, de alguna manera va a estar bien defendido porque no fue el que en estos últimos 4 años resultó más golpeado. Sí, y aparte por otra parte, aparentemente los precios aparentan tocar piso, básicamente porque mejora un poquito la cantidad de operaciones, ¿sí? El índice de confianza sube un poco más y si no hay caos en adelante con respecto al tipo de cambio, estamos muy cerca del piso, así que si ya tenías la decisión de tomar de comprar, no es mal momento para comprar siempre y cuando el segmento que estés buscando sea correcto, ¿no? O sea, si estás comprando una oficina de microcentro, comprala ahora porque nunca va a estar a mejor precio que ahora en la historia prácticamente. Y algunos tipos de departamentos también. Obviamente los departamentos que tienen más alta demanda o PHs y casas, todavía los precios no son todavía los mejores. Así que bueno, ahí no van a seguir cayendo más porque tienen mucha demanda, pero en departamentos es otra historia. Ahí hay que tener cuidado. Pero los precios aparentemente estarían tocando el piso. Sí, considero lo mismo. Bueno, estamos terminando entonces nuestro primer programa del Monitor Inmobiliario. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a hacer preguntas en las distintas publicaciones para que nosotros tengamos temas para el próximo. Tenemos varios temas más para debatir. No nos alcanzó el tiempo. Gracias, Santi, por estar acá juntos. Un placer enorme, la verdad, muchas gracias por ver el programa. Nos estamos viendo la próxima. Si quieren pueden dejar comentarios y preguntas, los vamos a responder por los shorts de YouTube. Así que bueno, la verdad fue muy entretenido hacer esta información para ustedes y la verdad presentarlo en este hermoso estudio, la verdad fue hermoso. Fue genial. Sí, bueno, genial. Gracias a todos por estar ahí.
¿Te interesa recibir todos los meses los mejores datos y estadísticas del mercado inmobiliario de Buenos Aires? Suscríbete al monitor inmobiliario de Invertiré.com. Entrá a Invertiré.com y suscríbete gratis. Construyamos juntos buenas decisiones inmobiliarias con la mejor información. ¿Querés vender tu terreno en Capital Federal? El momento es ahora. En IMAT Propiedades tasamos tu terreno de manera inmediata. www.lideresenterrenos.com. Somos líderes en terrenos.